La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Empieza una nueva semana con muy pocas esperanzas de que el lodazal en el que se sumergió la política la semana pasada haya desaparecido. Han saltado por los aires todas las reglas políticas y democráticas a las que estábamos acostumbrados, las normas del decoro institucional, la mínima educación en el debate parlamentario, ausente de los últimos plenos, donde solo se arrojan unos a otros las miserias del contrincante con un tono ni siquiera tabernario, porque en muchas tabernas el nivel de la conversación acostumbra a ser más sosegado y más interesante. Se han dinamitado también las reglas de las relaciones entre políticos y periodistas, políticos y pseudopolíticos vestidos de matones, amenazando con cerrar medios y señalando a periodistas que cuentan las verdades que no les gustan y que quieren ignorar, porque para ello ya están sus mentiras, sus hechos alternativos que no aguantan el mínimo filtro. Las redes sociales convertidas en la plaza pública, donde desde los despachos de importantes instituciones se amenaza a algunos periodistas con nombres y apellidos y a grupos mediáticos que no creen en las mentiras que ellos propagan. Y en el origen de todo está la falta de cultura democrática de un partido que nunca aceptará la legitimidad del contrario cuando éste gobierna, que nunca ejercerá su papel, su labor de oposición imprescindible para fiscalizar al Ejecutivo, que nunca planteará cuál es su propuesta de país porque en lo que está es en el derribo constante y en negar la colaboración para lo imprescindible, y esto contamina todo el debate. Es desesperante, pero sobre todo peligroso, porque su discurso acaba impregnando en la calle entre aquellos que han renunciado sobre todo al pensamiento propio, pero permea también en el resto que van alejándose de la política y pensando que todos y todo es lo mismo, y no lo es. Hay importantes matices que tanto barro no deja ver, pero los hay. Por eso en tiempos como estos tenemos que reforzar nuestra atención, la prensa democrática y los ciudadanos. Les decía que empieza una nueva semana y no les esconderé que empieza con una sensación de cansancio y de decepción. Ojalá el fin de semana hubiera servido para que todo el mundo haya hecho un poco de revisión de conciencia y aunque solo sea por vergüenza, no les haya gustado cómo se han visto y decidan cambiar. Porque esto ya no va de quién gobierna y de quién no. Esto va del descrédito de nuestra política, que periodo electoral tras periodo electoral margina cualquier posibilidad de debate sobre la gestión, sobre lo que nos interesa a todos. Àngels Barceló. La semana empieza precisamente con la firma del decreto para la convocatoria oficial de elecciones en Cataluña y enseguida vamos a ir con todo eso, pero antes la vida política inflamada dentro de España, la respuesta que da al populismo, la de Vladimir Putin. Esta noche ha vuelto a ganar las elecciones para consagrarse como presidente de Rusia, por ahora hasta 2030, pero con la posibilidad, después de haber modificado la Constitución, de dirigir el país hasta 2036. Así es la vida, le dijo a los periodistas al hablar de la sospechosa muerte de su más conocido opositor, Alexei Navalny. Ha sido la primera vez que ha pronunciado su nombre en público esta noche. Estuve de acuerdo en que fuese intercambiado por otros presos. Lo cambiamos y no vuelve, pero así es la vida. Cuando suceden cosas así, no se puede hacer nada al respecto, ha asegurado Putin, que después añadía ante los recelos de los periodistas. ¿Pueden creerme o no? Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Tampoco le preocupa demasiado a Putin que le crean, porque según los números oficiales, Rusia ha registrado una participación de récord superior al 73%, y además casi todos han ido a votarle a él. Cuenta con más del 87% de las papeletas. El que ha quedado segundo, el candidato del Partido Comunista, obtiene el 4% de los votos. Y eso que también apoyaba a Putin, es el quinto mandato ya para el presidente ruso, que en lo que va de siglo solo dejó el cargo durante 4 años y que fue para ocupar el de primer ministro. Informa desde Moscú Javier González Cuesta. Estos 3 días de elecciones presidenciales rusas han concluido con la imagen de un Putin exultante. El mandatario hasta se atrevió a pronunciar el nombre de Navalny por primera vez y llegó a decir que así es la vida al comentar su sospechosa muerte cuando iba a ser intercambiado. Putin se ha adjudicado unos resultados demoledores, un apoyo mayor que incluso el que suele ponerse el dictador bielorruso Alexander Lukashenko. De hecho, ha habido resultados curiosos como en Chechenia, arrasada por Putin cuando era primer ministro en 1999. Allí el mandatario ha obtenido ahora un 99,3% de los votos, aunque 6 décimas menos que el cacique Ramzan Kadyrov. Las protestas ciudadanas fueron simbólicas en estos comicios, aunque al menos 80 personas han sido arrestadas por delitos como introducir en las urnas un voto nulo con la frase "no a la guerra". El único candidato que defendía la paz fue vetado.
y los otros 3 rivales que quedaron para Putin, absolutamente fieles al Kremlin, han acabado repartiéndose las migajas. Por las protestas en la calle que decía Cuesta. Hay al menos 80 detenidos y cargas policiales como esta en un colegio electoral. Ha habido también manifestaciones fuera del país, la más numerosa en Berlín frente a la embajada rusa, donde ha votado la viuda Yulia Navalnaya, la viuda del opositor, que decía, por supuesto, que ha escrito en la papeleta el nombre del que fue su marido. Pero nada parece que pueda frenar a Putin, y quienes le conocen bien, tanto dentro como fuera del país, temen que, como acostumbra hacer después de cada victoria electoral, muestre de nuevo su peor cara. Bayo. Sí, hace un año y medio, en plena contraofensiva ucraniana, Vladimir Putin tomó una de las decisiones más controvertidas de su cuarto mandato. La movilización obligatoria de unos 300.000 personas para que estuvieran listas para luchar en el frente ucraniano. Ahora, tras una victoria arrolladora, con margen sin precedentes y con libertad para actuar como quiera, muchos ciudadanos rusos temen que les llame a filas, a los jóvenes y a los no tan jóvenes, algo que Putin lleva meses negando mientras su Ministerio de Defensa allanaba el camino para engordar la tropa. Lo que Putin dejó claro anoche es que va a redoblar su apuesta por la guerra en Ucrania, asegurando que va además a crear una zona de seguridad en las regiones conquistadas de ese país, una especie de franja de colchón de seguridad plagado de armamento disuasorio para evitar, dijo, la llegada de Occidente a esa región donde sus tropas continúan combatiendo a las de Volodymyr Zelensky. If you take the one about the bloodbath, which arguably could be about an economic bloodbath, not about kind of street violence related to the election. Donde decía baño de sangre, quería decir baño de sangre económico. Así explican los republicanos las palabras de Donald Trump este fin de semana en un mitin en Ohio. Dijo allí el candidato republicano que si no ganaba las elecciones habría un baño de sangre, y ante el escándalo de algunos de sus colegas y rivales, otros de sus colegas matizan que era una metáfora. El Trump más literario no ha matizado, eso sí, otras expresiones del mismo mitin. Como la que utilizó para anunciar una deportación masiva porque los migrantes sin papeles, dijo, no son personas. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, sí, son palabras que su equipo de campaña salió rápidamente a matizar, asegurando que se refería a un baño de sangre en un contexto económico. Trump estaba hablando del futuro del sector automovilístico. Sin embargo, el de este fin de semana en Ohio fue un discurso incendiario, donde vimos a un Donald Trump desatado, en el que fue su primer acto público tras conseguir los delegados necesarios para la nominación. Volvimos a escuchar insultos contra Joe Biden, contra los migrantes, o prometió, por ejemplo, indultar a quienes asaltaron el Capitolio, tachándoles de héroes y de rehenes. Una retórica que genera malestar entre el sector moderado del Partido Republicano. Es el caso, por ejemplo, de quien fue su vicepresidente, Mike Pence. Y quien tampoco tardó en denunciar esas palabras fue el propio presidente Biden, que en una cena el sábado advirtió que la libertad y la democracia están en peligro, es de hecho la base de su campaña, y recordó la admiración de Trump por líderes como Vladimir Putin. Precisamente hay un tercer mandatario simpatizante de Trump, también de derechas, que empuja al mundo a la escalada bélica, aunque él diga que no. Ha dicho varias cosas importantes en las últimas horas Benjamin Netanyahu. Una es esta, en la que afirma que el ejército de Israel ha hecho más por los civiles de Gaza que ningún otro, y que su país, en rechazo a la presión del gobierno de Joe Biden, no es una república bananera. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Mientras su ejército ha lanzado otra operación en un hospital esta madrugada. Sí, en el hospital Al-Shifa, en la ciudad de Gaza. Es el complejo médico más grande en la franja. Es la cuarta vez que el ejército israelí lo ataca desde octubre. De nuevo, dicen que Hamás lo está utilizando para reagruparse. Así que el fuego de artillería y los tanques han vuelto a entrar en ese recinto hospitalario, que también sirve de refugio para civiles gazatíes. El resultado, decenas de víctimas entre muertos y heridos según las autoridades palestinas, y hasta 80 detenidos según el ejército israelí. De esta forma, Netanyahu sigue desafiando a esa comunidad internacional con hechos y también con palabras, con esa ronda de declaraciones y entrevistas en las últimas horas en las que mantiene su amenaza sobre la ciudad de Rafah, a pesar de que hasta sus más firmes apoyos como Alemania le piden que pare. No matter how important the goal, can it justify such terribly high costs? Lo pidió este domingo el canciller Olaf Scholz durante su visita a Jerusalén. No importa el objetivo, no se puede justificar este terrible alto coste. También lo pidió Ursula von der Leyen desde Egipto, pero de momento nada ni nadie frena al primer ministro israelí. Gracias, Pablo. A ti, hasta luego. Tenemos más que contar de la política en nuestro país, pero antes...
El tiempo de un lunes en el que van a subir todavía un poco más los termómetros, Jordi. Y para que quede claro, máximas de hasta 30 grados, por ejemplo en Sevilla, en el interior de Almería, de Murcia, de Alicante, Valencia, también en Canarias. En el resto del país no nos quedaremos cortos, máximas de 20 a 25 grados. Poco frío ahora mismo, en general más sol que nubes, si bien las nubes irán en aumento. Esta tarde tormentas en el interior de Galicia, Asturias y Cantabria. Entre la próxima noche y la madrugada, estas tormentas ya debilitadas alcanzarán el País Vasco, Navarra y los Pirineos. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El hueco que quedaba entre las campañas de todas las elecciones que hay este año se ha rellenado con la convocatoria en Cataluña, que hoy se hace oficial. No es el único elemento de contexto de nuestra política esta mañana, porque en la refriega de la que les hablaba este fin de semana, PP y PSOE se han acusado de lo mismo, aunque distinto. Mientras morían en España muchísimas personas, la trama del Partido Socialista a lo que se dedicaba era a utilizar la pandemia para enriquecerse, a utilizar los contratos de emergencia para obtener mordidas por parte de dirigentes y de los círculos cercanos al Partido Socialista. Esta es Cuca Gamarra, la portavoz del Partido Popular, al hablar de quienes se enriquecieron aprovechando lo peor de la pandemia, de quienes lo hicieron en el Partido Socialista, en referencia al caso Koldo. Sobre la denuncia de la Fiscalía al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuyo hermano, recordarán también, contrató con su administración para cobrar contratos de mascarillas, contratos que eran legales. Sobre el caso de su pareja, hoy publica el diario El País el contenido de un informe de Hacienda que concluye que el supuesto fraude fiscal de la pareja de Ayuso no fue fruto de un mero error, sino de una conducta deliberada, consciente y dolosa. Dice Hacienda que Alberto González Amador intentó deducirse gastos ficticios y que con esas facturas falsas actuó según un plan preconcebido en un delito continuado que, añade el fisco, merece reproche penal. Entre estas claves se plantean las campañas a los grandes partidos. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Con un PSC que ha empleado este fin de semana en ratificar a Salvador Illa y empezar a marcar los mensajes de la campaña. Sí, campaña que el PSOE no quiere que esté centrada en la ley de amnistía, algo que no va a ser fácil porque la tramitación final de la norma irá en paralelo al calendario electoral. Van a intentar convencer además tanto la oposición como Junts de que este es solo un primer paso en la hoja de ruta independentista. Ayer Sánchez arropó a Salvador Illa en la que se convirtió en su puesta de largo como candidato y ambos hicieron discursos muy centrados en problemas tangibles como la sequía y la educación. El presidente defendió su política de apaciguamiento para Cataluña, pero como una herramienta para garantizar la estabilidad y el avance social. Los indultos, la ley de amnistía, son instrumentos con un objetivo claro, que es el de la normalización política y el de la convivencia. Y cuando la convivencia gana a los ciudadanos de a pie. Hay que pasar página porque en los últimos años estos que hemos llamado procesos no han funcionado. Ambos llamaban así a concentrar el voto para garantizar la convivencia y la unidad. El PSOE aspira a que un buen resultado el 12 de mayo en Cataluña le permita hacer una lectura positiva de todo el ciclo electoral. Guille, luego vuelvo contigo. Hasta luego. Hasta luego. Amigos en política no hay muchos, pero a esta campaña se enfrentan los socialistas con menos todavía. El sábado el presidente y candidato de Esquerra, Pere Aragonès, advertía de que un gobierno de Salvador Illa sería una delegación de la Moncloa. También Junts, Jordi Turull, Salvador Illa és el candidat del no a tot, del no a tot. Se desmarcaba ayer de cualquier pacto con Illa, el candidato del no a todo. Dijo Junts, que por cierto sigue sin confirmar su candidato, pero dice verse con fuerza y opciones de gobernar. A pesar de esta distancia tan reivindicada entre ellos, el PP empieza a dibujar también su campaña sobre la base de hacer ver al PSC como la marca blanca de los independentistas y a la trama Koldo como la representación de su actividad desde el gobierno. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pero hay preocupación en Génova por intentar minar especialmente al PSOE en las elecciones catalanas porque dicen un triunfo de Illa, incluso un gobierno de los socialistas en Cataluña, puede cambiar el ciclo de cara a las europeas. Sí, el temor de Génova es que el viento de cola que supondría para Sánchez un gobierno del PSC en Cataluña le empuje además en las europeas, una cita esta última donde los populares han depositado grandes expectativas. Así en Génova ponen a Illa en la diana mientras deciden cuál es su apuesta en Cataluña. El cuartel general popular está valorando si mantiene o no como candidato al líder del PP catalán, Alejandro Fernández, y eso Ángels va a definir la estrategia con la que concurre el PP a las elecciones allí, la de un perfil duro contra un nacionalismo
que se coma a un Vox en horas bajas, que sería el de Fernández, o un perfil más alineado con la era Feijóo, que tienda hacia el catalanismo constitucional, dicen, y que pueda pescar en el PSC e incluso en el nacionalismo. El problema para Génova es que Fernández ya avisa de que está dispuesto a echar un pulso a la dirección nacional, y ayer mismo desde su entorno trasladaban el mensaje de que él y solo él cuenta con el apoyo de todas las entidades constitucionalistas de Cataluña. Mariela, gracias. A vosotros. En el mapa para entender el mundo. Un mes todavía para saber de su propia boca qué ocurre con Kate Middleton, la princesa de Gales. Es lo que dice la prensa británica, aunque es la fecha ya previamente anunciada y la Casa Real sigue sin dar ninguna pista. Corresponsal en Londres, Lucas Font. Han pasado 2 meses desde la operación abdominal de Kate Middleton y la princesa de Gales sigue sin atender sus compromisos públicos. El último de ellos ha sido el desfile de la Guardia Irlandesa, de la que Kate es coronel honorífica y que le ha dedicado 3 hurras este domingo para desearle una rápida recuperación. Pero la princesa no tiene previsto retomar su agenda al menos hasta el próximo 17 de abril, cuando terminan las vacaciones escolares de Semana Santa. Una aclaración que ha hecho este domingo el diario The Times y que elimina la posibilidad de un regreso después de las fiestas a principios del mes que viene. Fuentes cercanas a la familia no han descartado, sin embargo, la posibilidad de que la princesa dé explicaciones sobre su estado de salud en algún momento, algo que aclaran hará cuando considere oportuno y en sus propios términos. Por ahora algo sí parece claro y es la intención de Kate de publicar una nueva fotografía familiar el próximo 23 de abril, el día del cumpleaños de su hijo pequeño, el príncipe Luis. Además, en Pizarra, en Málaga, la Guardia Civil investiga como crimen machista el asesinato de una mujer este fin de semana en plena calle. Su marido, de quien quería divorciarse ahora, llevaba 2 fusiles de asalto y le disparó supuestamente para suicidarse después. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Ignasi Guardans, Antón Losada y Estefanía Molina. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.